Buen día, soy el maestro Jaime Valdés Pérez, de la zona escolar BT27 del CBT Otzolotepec. Yo imparto la asignatura de Biología. El aprendizaje esperado en esta sesión será identificar los principales procesos bioquímicos, como la respiración, nutrición, entre otros que llevan a cabo los seres vivos. Para dar un inicio a esta sesión, vamos a considerar qué se necesita para ser vida. ¿Qué necesitamos para que tengamos vida? Actualmente se dice que debemos de tener algunas capacidades y abarcar un proceso, este proceso denominado desde hasta, que es desde que nos organizamos, tenemos un metabolismo, un crecimiento, reproducción, una respuesta, evolución. Aquí en esta diapositiva me faltó uno que es adaptación. Pero todo esto es necesario para tener la consideración de qué es la vida. Iniciamos con la organización. Se nos dice que los seres vivos están altamente organizados, formados por una o más células, que se consideran la unidad fundamental de la vida. Las células individuales realizan complejos procesos biológicos, necesarios para mantener su estructura, y la función de cada una de estas células es altamente organizada. Aquí tenemos organismos unicelulares que están formados por una sola célula, y organismos pluricelulares que están organizados por muchas células. Para esto vamos a tener en consideración que esto de la organización es para que entendamos que las células multifuncionales están especializadas y van a formar primero tejidos y tejidos de los cuales de ahí se van a derivar a formar órganos. Después de ahí, de formar órganos, van a formar sistemas. Por decir, un tejido conectivo o muscular va a formar músculo, y después de músculo se va a adicionar con el sistema musculoesquelético. Esto es lo que tenemos que considerar que tiene que tener un organismo para tener vida. Es la organización, su organización celular. Metabolismo. Lo vamos a definir como la suma total de reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo. Para esto los seres vivos deben de consumir nutrientes, un gasto de energía. Se divide en anabolismo y catabolismo. Anabolismo son los organismos que hacen las células más complejas a partir de otras más sencillas. En este proceso se consume energía. El catabolismo, los organismos hacen moléculas más sencillas a partir de otras más complejas. En este proceso la energía se queda almacenada y quedando a disposición del organismo. Para esto hay mecanismos que los vamos a ver un poquito más adelante. En este diagrama lo vamos a considerar de una mejor manera. Tenemos al metabolismo, que incluye al anabolismo, al catabolismo. En medio tenemos a la energía. Iremos primero por el catabolismo. El catabolismo se hace a partir de compuestos complejos. ¿Qué son estos compuestos complejos? Son los compuestos reducidos, que sufren una reducción y que se originan y que nos van a originar compuestos oxidados. Esto a su vez se conlleva de la mano junto con el anabolismo, porque el anabolismo es a partir de complejos sencillos que se hace de compuestos oxidados. En este caso los compuestos oxidados sufren una reducción y que nos van a generar compuestos reducidos. En estos llevamos unos procesos bioquímicos que los veremos ahorita en unos segundos. Para considerarse vida
también es importante la homeostasis, que es el mantenimiento de un ambiente interno estable, incluso frente al entorno externo cambiante, que significa que los organismos regulan su ambiente interno para mantener el rango de condiciones necesarias para el funcionamiento celular. Para explicarlo un poco mejor, entendamos que cuando hace frío, lo que hace nuestro cuerpo es titiretear para generar más energía y regular nuestra temperatura, a mantener lo que es homeostasis, una estabilidad. También en el medio ambiente así se maneja. Si nosotros tenemos en nuestra casa frío, prendemos el calentador. Si tenemos calor, abrimos las ventanas, ponemos el ventilador. Pero ¿qué pasaría para un ambiente externo? En un ambiente externo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si tenemos un paisaje donde sabemos que el aire es muy fuerte, probablemente sembraríamos unos árboles para formar una cortina para evitar esos aires y evitar la erosión de la tierra. Para eso todo lo vamos a manejar con la palabra homeostasis. Crecimiento. Los seres vivos experimentan un crecimiento regulado. Las células individuales aumentan su tamaño, los organismos pluricelulares acumulan mucho más células para por la división celular. El crecimiento depende de vías anabólicas, el consumo de energía que producen grandes moléculas complejas como el ADN, que es el material genético. Un ejemplo que tenemos aquí es el ciclo de Krebs, en el cual está involucrado la oxidación y algunos otros procesos. Esto lo veremos más adelante cuando veamos lo que es célula. En la célula veremos que en la mitocondria se llevan a cabo varios procesos químicos, bioquímicos principalmente, como el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido pirúvico, todo para generar algo que se llama muy importante, ATPs, adenosín trifosfato, que son las moléculas que nos dan energía. En el ciclo de Krebs veremos que esto es a partir de una sola molécula de almidón, pero como se los digo, lo veremos cuando veamos el metabolismo en la mitocondria, dentro de la célula. La reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. El tipo de reproducción puede ser asexual o sexual. En asexual tenemos lo que se conoce como mitosis, que involucra a un solo organismo. Estos, como son algunos como las bacterias, en su proceso de división solamente lo hacen en dos, por eso se llama mitosis, es la mitad. En cambio, la reproducción sexual, que es la meiosis, requiere de dos organismos parentales, de los cuales se pueden reproducir, como es el espermatozoide y los óvulos, que se van a funcionar para formar un nuevo individuo. Este proceso se conoce como fertilización, que es la reproducción sexual. Vamos a definir lo de la mitosis. Mitosis es la base del crecimiento pluricelular y la reposición de células, reparación de tejidos, donde a partir de unas células diploides se originan células idénticas a la progenitora, con la misma cantidad de material genético. También constituye la base para la reproducción asexual, en la que la formación de organismos nuevos se presenta sin la función de células sexuales. La mitosis cuenta con 4 fases. La primera es profase, después hay otra que no se considera como tal, pero está intercalada entre la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí hay otro proceso que es la citogénesis, que nada más es la división de las dos células. Aquí en este diagrama, en la profase, vemos cómo cada célula se va condensando en las cromátidas, en estas, y las cromátidas se van separando, se van dividiendo, se van haciendo hacia el uso
acromático que requiere para poder llegar a la metafase. Las cromátidas en este diagrama ya se van separándose y en la anafase dividen totalmente a los cromosomas. Ya están divididos. Y en la telofase es cuando el citoplasma se divide ya en dos células. Cada una es ya diploide y tiene un mismo número de cromosomas que la célula progenitora. Cada una de estas es igual a la del inicio, a la profase. Bueno, veamos ahora lo que es meiosis, que es la reproducción sexual. Es la que a partir de una célula diploide se obtienen células haploides que tienen la mitad de la información genética. Esta se divide en 8 fases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y curiosamente tienen los mismos nombres, pero en una es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y lo mismo es cuando ya las dos células con la información genética, que son haploides, se van a volver a dividir en profase 2, metafase 2, anafase 2. Y finalmente vamos a tener 4 células haploides en la información genética. Esto se verá más adelante cuando veamos las células sexuales ya en su momento. Respuesta. Todos los organismos presentan, aquí en este texto me dice que irritabilidad, pero yo considero que no nada más irritabilidad, sino que vamos a tener una respuesta. Todos los organismos vivos damos una respuesta a algo, desde enojo, tristeza, miedo, depresión, angustia. Esa respuesta nos hace sentir que tenemos vida. Y esto es parte de lo que vimos al inicio. Para considerarse vida, también vemos lo que es evolución, a la información genética de una población que cambia con el tiempo. Esto va de la mano con la siguiente adaptación, que es que a lo largo de varias generaciones, con un rasgo que se hereda, se ofrece una ventaja adaptativa y que se puede volver más común en una población, lo que nos hace más adecuados a nuestro entorno. ¿Qué significa? Que nosotros podemos adaptarnos. Si vivimos en un clima muy frío, tendremos una capa más densa de grasa, tal vez en los animales el pelo más denso, pero si vivimos en un clima muy cálido, a lo mejor tendríamos ausencia de vello, o como sucedió con las jirafas, que tuvieron que adaptarse para poder obtener su alimentación. No es que su cuello sea más largo, o que tenga más vértebras, sino que se fue adaptando. Este proceso, al igual que todos los demás, es para considerar lo que tenemos vida y saber que tenemos un ciclo, no solamente un ciclo, sino varios ciclos y procesos bioquímicos que los tenemos que ir conceptualizando y viéndolos más a fondo en cada una de las materias que vamos a ir, de los temas que vamos a ir abordando cuando veamos célula, reproducción considerable, viendo óvulos, espermatozoides, la formación de energía, y esto lo vamos a ver más adelante o en unas sesiones que tendremos después. Bueno, ahora vamos al cierre de nuestra sesión, donde vamos a recapitular lo del aprendizaje esperado, que es identifica los principales procesos bioquímicos, como la respiración, nutrición, que llevan a cabo los seres vivos. Ya consideramos todo, primero qué es la vida. Entonces en nuestro cierre vamos a considerar a los principales procesos bioquímicos. 1. Metabolismo. El metabolismo ya sabemos que está formado por anabolismo, que es la formación, catabolismo, que es la formación de moléculas más
complejas a partir de unas más sencillas, y anabolismo, que es la transformación de sustancias o moléculas más sencillas a partir de unas más complejas. Después vimos, bueno, quiero que consideren la fotosíntesis. En este caso no lo nombré, pero es un proceso bioquímico que llevamos a cabo los seres vivos, bueno, los vegetales. Estos, recordemos que se hace mediante una fase oscura y una fase luminosa. En la fase oscura, que es a través del ciclo de Calvi, donde se obtiene, a partir del dióxido de carbono obtenemos glucosa, y en la fase lumínica, que a través de la luz, agua y dióxido de carbono obtenemos glucosa y se libera oxígeno. La respiración celular, que ya sabemos que es aeróbica y anaeróbica. La aeróbica es por el proceso de glucólisis, el ciclo de Krebs, para llegar a obtener lo que les comenté, adenosintrifosfato, ATPs 36 por molécula de glucosa. Y la anaerobia, que es a través de la fermentación, que puede ser láctica o alcohólica. Otro proceso bioquímico es la reproducción celular, que se da a través de la mitosis y la meiosis. Mitosis se da, hay 3 tipos de mitosis, puede ser por bipartición, puede ser por gemación o esporulación. Y la meiosis, que es a través de la gametogénesis, que es la formación de los gametos sexuales, específicamente óvulos espermatozoides. Bueno, yo como producto esperado les voy a sugerir que me hagan un organizador gráfico de los procesos biológicos. Ese organizador gráfico lo pueden basarse a través de un mapa mental, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Esta información la pueden encontrar en los links que les voy a dejar enseguida. Muchas gracias por su atención. Excelente día.